Hola queridos hermanos, soy el Padre Jesús Álvarez y en este espacio de Evangelio para Todos, hoy compartiremos el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 hasta el 36. Por eso te pido que dispongas tu corazón y tu vida para escuchar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y a las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. En el Evangelio del día de hoy encontramos a Jesús caminando sobre las aguas y a Pedro pidiéndole al Señor ir hacia donde está él caminando también sobre las aguas. Obviamente el Evangelio es mucho más amplio y podemos sacar mucho provecho de él, pero vamos a quedarnos con la idea de pronto más colorida, más resaltante o más llamativa que tiene el Evangelio del día de hoy. Y es que cuando nosotros nos abrazamos en la confianza hacia Dios, podemos hacer cosas maravillosas, podemos hacer cosas que muchos nos pueden decir: «Mira, no lo puedes hacer, mira, tú no eres capaz de esto», o cuando nosotros mismos pensamos que no somos capaces de hacer ciertas cosas, cuando nos abrazamos a el poder de Dios, cuando nos abrazamos en confianza a Dios, podemos hacer grandes cosas, podemos hacer cosas maravillosas, incluso aquellas que, como les decía hace un momento, pensábamos no poder hacer. El problema de Pedro fue la desconfianza o el miedo al momento de sentir que el viento le era contrario y empezó a sucumbir en miedo y obviamente empezó a hundirse. La pregunta aquí es: ¿Pedro logró dar por lo menos algunos pasos? Seguramente sí, porque cuando se baja de la barca era para que se fuese hundido inmediatamente, pero la palabra dice comenzó a hundirse. Quiere decir que era un proceso lento. A medida que crecía el miedo, a medida que crecía la duda de Pedro, esa acción de bajar, de hundirse, empezaba a suceder. Cuando su confianza o cuando abandonaba la confianza en el Señor, esa actitud de bajar, de hundirse, iba sucediendo en Pedro. Ahora bien, él tiene algo muy sabio, Pedro: «Señor, sálvame». En el momento de la dificultad sabía a quién recurrir. Mira, el Señor me mandó a ir hacia él, empecé a caminar, empecé a sentir miedo, me estaba hundiendo, pues a él tengo que clamar: «Señor, sálvame». Y el Señor obviamente le tiende la mano y no permite que se hunda. Esto es importante porque cuando nosotros emprendemos algún proceso o algún proyecto de cara a Dios, obviamente vamos a tener muchas adversidades. El maligno va a estar en contra de nosotros de manera de colocarnos obstáculos y también seremos probados en la fe, en la confianza del Señor. Y cuando esas fuerzas o esa confianza empiece a caer y empecemos a sentir que nos estamos hundiendo, debemos ser tan sabios como Pedro: «Señor, sálvame». Es la única persona, la persona de Jesús, que puede tendernos la mano para salir de las profundidades donde nos estamos sumergiendo por el miedo y la desconfianza a Dios. Por eso hoy debemos aprender de Pedro. Hoy el Señor
En el Evangelio del día de hoy encontramos a Jesús caminando sobre las aguas y a Pedro pidiéndole al Señor ir hacia donde está él caminando también sobre las aguas. Obviamente el Evangelio es mucho más amplio y podemos sacar mucho provecho de él, pero vamos a quedarnos con la idea de pronto más colorida, más resaltante o más llamativa que tiene el Evangelio del día de hoy. Y es que cuando nosotros nos abrazamos en la confianza hacia Dios, podemos hacer cosas maravillosas, podemos hacer cosas que muchos nos pueden decir, mira, no lo puedes hacer, mira, tú no eres capaz de esto, o cuando nosotros mismos pensamos que no somos capaces de hacer ciertas cosas, cuando nos abrazamos a el poder de Dios, cuando nos abrazamos en confianza a Dios, podemos hacer grandes cosas, podemos hacer cosas maravillosas, incluso aquellas que, como les decía hace un momento, pensábamos no poder hacer. El problema de Pedro fue la desconfianza o el miedo al momento de sentir que el viento le era contrario y empezó a sucumbir en miedo y obviamente empezó a hundirse. La pregunta aquí es, ¿Pedro logró dar por lo menos algunos pasos? Seguramente sí, porque cuando se baja de la barca era para que se fuese hundido inmediatamente, pero la palabra dice comenzó a hundirse. Quiere decir que era un proceso lento. A medida que crecía el miedo, a medida que crecía la duda de Pedro, esa acción de bajar, de hundirse, empezaba a suceder. Cuando su confianza o cuando abandonaba la confianza en el Señor, esa actitud de bajar, de hundirse, iba sucediendo en Pedro. Ahora bien, él tiene algo muy sabio, Pedro: Señor, sálvame. En el momento de la dificultad sabía a quién recurrir. Mira, el Señor me mandó a ir hacia él, empecé a caminar, empecé a sentir miedo, me estaba hundiendo, pues a él tengo que clamar: Señor, sálvame. Y el Señor obviamente le tiende la mano y no permite que se hunda. Esto es importante porque cuando nosotros emprendemos algún proceso o algún proyecto de cara a Dios, obviamente vamos a tener muchas adversidades. El maligno va a estar en contra de nosotros de manera de colocarnos obstáculos y también seremos probados en la fe, en la confianza del Señor. Y cuando esas fuerzas o esa confianza empiece a caer y empecemos a sentir que nos estamos hundiendo, debemos ser tan sabios como Pedro: Señor, sálvame. Es la única persona, la persona de Jesús, que puede tendernos la mano para salir de las profundidades donde nos estamos sumergiendo por el miedo y la desconfianza a Dios. Por eso hoy debemos aprender de Pedro. Hoy el Señor